Muy buenas, estimados. Vamos a resolver tres ejercicios que quedaron pendientes de la clase, ¿cierto? Que no se realizó por motivos administrativos el día miércoles. Bueno, vamos viendo. El primer ejercicio nos dice que en un ciclo de refrigeración, el refrigerante R134A entra en el compresor adiabático como vapor saturado a presión de 0,14 megapascales. El compresor con eficiencia isentrópica 0,85 comprime el vapor a 1 megapascal. Determinar la temperatura de salida del refrigerante. Bueno, estimados, lo primero que tenemos que hacer claramente es ir anotando e identificando los datos que aparecen aquí. Entonces tenemos primero que es el refrigerante 134A. Tenemos, cierto, que el vapor ingresa a una presión de 0,14 megapascales y que tiene, bueno, que tiene una eficiencia isentrópica de 0,85 y que sale con una presión de 1 megapascal. Entonces nos piden la temperatura de salida. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que em, tenemos que averiguar alguna información que tenemos que encontrar. Lo primero es que debemos encontrar la información termodinámica de este refrigerante en las condiciones que a mí me indican. Entonces nos vamos a las tablas termodinámicas, como la que tengo acá, y buscamos la tabla, o bueno, las tablas del refrigerante 134A. Y aquí ya encontramos la primera, ¿cierto? Ahora, como a nosotros lo que nos dan en realidad es la presión, nosotros tenemos que buscar la tabla de presión. Entonces, la tabla de presión que me entregan, ¿cierto? Es esta. Y lo que tenemos que analizar, ¿cierto? Es esta información relacionada. Entonces, tengo que leer la temperatura, la entalpía y la entropía. Todo esto para poder obtener información, ¿cierto? De relacionada con todo esto. Entonces lo vamos a anotar aquí, lo vamos a hacer con otro color para diferenciarlo, ¿cierto? Entonces tenemos que la temperatura a la cual ingresa esto es la temperatura de saturación, que son menos 18,77 grados Celsius. La entalpía a la cual ingresa esto es 239,16 kilojoule por kilogramo. Y la entropía a la cual ingresa es 0,94456 kilojoule por kilogramo. Entonces, teniendo esta información, nosotros ahora tenemos que buscar la entalpía para cuando la entropía 1 es igual a la entropía 2. ¿Ya? Eso nos va a dar esta información. Y tenemos un dato que tiene que ser en condiciones de 1 megapascal y tienen que tener esta entropía. Entonces vamos a buscar esa información. Es un poco evidente, ¿cierto?, que eh, perdón, a 1 megapascal no tenemos esa información de entropía, ni siquiera está cerca. Entonces no es un proceso isentrópico. ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos en la tabla de vapor
sobrecalentado, ¿cierto? La tabla de 1 megapascal y buscamos las entropías que estén en en el rango cercano. Bueno, buscamos primero si es que hay alguna, ojalá, de las que nosotros, la entropía que nosotros estamos buscando, y nos damos cuenta que no existe. Es por ello que tenemos que relacionarlo con las entropías que nosotros tenemos y con la entalpía que nosotros tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es anotar, ¿cierto?, las entropías que yo tengo aquí y las entalpías que tienen asociadas para poder determinar dicha entalpía. Vamos a hacer, ¿cierto?, una interpolación. Entonces, escribimos aquí que tenemos una entropía de 0,9525, ¿cierto? En las unidades que corresponden, ya no voy a... Aquí me faltó el grado Kelvin. Y esto está asociado a una entalpía de 282,74. Y tenemos una entropía de 0,9179 y esto tiene asociado una entalpía de 271,71. Entonces lo que hacemos ahora es interpolar en relación a la entropía que yo tengo acá. Y eso nos da 0,9525 menos 0,94456 dividido por 0,9525 menos 0,9179. Y eso nos da 0,1572. Esa es la relación que siguen estos elementos en este ejercicio. Entonces ahora tenemos que compararlo con la entalpía, ¿cierto? Con la relación de entalpías que nosotros tenemos. Y eso es 0,1572 igual 282,74 menos h dividido 282,74 menos 271,71. De esto se desprende que la entalpía que yo estoy buscando vale 281 kilojoules por kilogramo. ¿Ya? Bueno, ¿y de qué me sirve esto? Esto me sirve para poder determinar el trabajo, ¿cierto?, que nosotros tenemos, eh, realizando de manera reversible, ¿ya? Recordar que es en condiciones en donde la entalpía es, donde la entropía es igual a la entrada. Entonces, vamos a tener que el trabajo reversible del compresor reversible es igual a la entalpía inicial menos la entalpía 2, considerando que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Un trabajo isentrópico. Entonces tenemos 239,16 menos 281. Todo esto en kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Y esto nos da menos 41,84 kilojoules por kilogramo. Y bueno, ahora nos vamos a la ecuación, ¿cierto?, de la eficiencia isentrópica, que nos dice que la eficiencia isentrópica para el compresor es igual al trabajo reversible dividido el trabajo del compresor ya normal, ¿cierto? Y recordemos entonces que esto
implica que 0,85 tiene que ser igual a menos 41,84 dividido el trabajo del compresor de manera real. Y eso nos da, ¿cierto? Implica que el trabajo del compresor es igual a menos 49,22 kilojoule por kilogramo. ¿Ya? ¿A qué es igual esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, esto tiene que ser igual a el trabajo, ¿cierto?, del compresor es igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2. Y eso implica que la entalpía 2, que es la entalpía final, ¿cierto?, es igual a la entalpía 1 más el trabajo, ¿cierto? Bueno, en este caso menos el trabajo del compresor. Y eso implica que es los mismos 239,16 que teníamos al inicio, menos 49,22. Entonces, la entalpía a la salida va a ser igual a 288,38 kilojoule por kilogramo. Entonces ahora vamos a buscar en la tabla qué temperatura coincide con esta información de entalpía. Nos quedamos en la misma tabla, era 288,38 y no tenemos ninguna temperatura que coincida con esa información. Entonces, vemos las temperaturas, ¿cierto? Y las asociamos con las entalpías que rodean a este valor. Entonces, tenemos una entalpía de 282,74 que se relaciona con 50 grados Celsius. Y tenemos una entalpía de 293,38 que se relaciona con 60 grados Celsius. Bueno, vemos, ¿cierto? Hacemos el análisis de 293,38 menos 288,38 dividido por 293,38 menos 282,74 y esto nos da 0,47 aproximadamente. ¿Ya? Y ahora hacemos el mismo análisis pero con la temperatura. Entonces 60, que es la temperatura a la cual estábamos viendo, menos temperatura 2, que es la temperatura de salida efectivamente del fluido del refrigerante, dividido 60 menos 50 tiene que ser igual a 0,47. Es por ello que la temperatura 2 va a ser igual a 60 menos 4,7. 4,7. Y por ende la temperatura 2 va a ser igual a 55,3 grados Celsius. Si se dan cuenta, tenemos que hacer varios ejercicios, varias relaciones que implican el conocer y el saber de lo que se está haciendo en esta parte, ¿cierto?, del trabajo. Bueno, vamos a continuar con nuestros ejercicios, ¿cierto? Y vamos con el ejercicio 3, que dice, un flujo de agua de 10 kilogramos por segundo entra en una bomba a un bar, 20 grados Celsius, y sale a 100 bar. El consumo de energía de la bomba es de 120 kilowatts.
Determinar la eficiencia isentrópica de la bomba. Bueno, nosotros tenemos acá nuestros datos que son los siguientes. Tenemos, ¿cierto?, el flujo másico, que es de 10 kilogramos por segundo. Tenemos la presión inicial, que es de 1 bar. Tenemos la temperatura 1, ¿cierto?, que son 20 grados Celsius. Tenemos la presión final, ¿cierto?, que son 100 bar. Y sabemos que el trabajo realizado es de 120 kilowatts. Nos piden la eficiencia, en este caso de la bomba. ¿Ya? Entonces, vamos viendo la información que nosotros tenemos. Sabemos, ¿cierto?, que la potencia requerida, ¿cierto?, es de 120 kilowatts. Y eso tiene que ser igual al flujo másico por la diferencia de la entalpía a la entrada menos la entalpía a la salida. Entonces, claramente lo que vamos a tener que hacer acá es buscar información acerca de estas entalpías, ¿cierto? Específicamente la entalpía de entrada. Y nos dicen que el flujo de agua, ¿cierto?, entra a 1 bar. Entonces vamos a buscar el equivalente a 1 bar y a 1 atmósfera. Entonces vamos a salir de aquí, chuc, chuc, y vamos donde está líquido. El agua saturada, ¿cierto?, pero por temperatura. Entonces, si se dan cuenta, nosotros acá tenemos 20 grados Celsius y cierta información que nos va a ser de relevancia. Claramente tenemos que ver lo que es agua líquida. Y en este caso tenemos que es 83,92. La entalpía del agua líquida, ¿ya?, que es lo que entra a una bomba. Entonces, sabemos que la entalpía 1 es 83,92 kilojoule por kilogramo. Entonces, si yo hago el despeje, voy a obtener, ¿cierto?, que la entalpía 2 va a ser igual a 83,92 menos 120 dividido 10, que el 10 de aquí es el flujo másico que yo estoy teniendo. Entonces, la entalpía 2, perdón, hay un detalle, ¿cierto?, que aquí no mencioné, y es que la energía, ¿cierto?, el consumo de la bomba, como está siendo aplicada desde la bomba, a ver, como la bomba está recibiendo esta energía, desde un punto de vista termodinámico, este 120 es negativo de por sí. Entonces, tiene que sumarse. Al final de cuentas, esto de acá se traduce en un signo positivo, lo que hace que la entalpía 2 sea igual a 95,92 kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Esa es la entalpía que se está aplicando finalmente. En el caso de las bombas, que creo que no fue mencionado en clases, se los menciono ahora, el trabajo reversible yo lo puedo reemplazar de la siguiente manera. Como menos el flujo volumétrico por las presiones, ¿cierto?, las diferencias de presiones. ¿Ya? Y en este caso estamos hablando del flujo volumétrico, ¿cierto?, a 20 grados Celsius, que en el caso del líquido es 0,001.
Entonces es menos 0,001 por la presión 2, que en este caso son 100 bar. Bueno, 100 por 10 a la 5, para que dé en pascales. ¿Ya? Un bar equivale a 10 a la 5 pascales. Y menos 1 por 10 a la 5. Lo que nos da un gran igual a menos 900, menos 1,9, menos 9,9 kilojoule por kilogramo. Lo que hace que ahora la eficiencia, y ahora sí, la eficiencia de la bomba es calculada de la siguiente manera. El trabajo, ¿cierto?, realizado por la bomba de manera reversible, dividido por la diferencia de entalpías, entalpía 1 menos entalpía 2. Y esto nos da menos 9,9 dividido 83,92 menos 95,92. Esto hace que la eficiencia de la bomba sea de 0,825, o que es equivalente a 82,5%. Entonces, acá se introdujeron un par de ecuaciones más, pero en estricto rigor la idea es la misma. Al final del día lo que hay que hacer es buscar información termodinámica en las tablas termodinámicas, y el gran cuidado que hay que tener, ¿cierto?, es que buscar en la tabla correcta. En este caso, teníamos que buscar por la temperatura y teníamos que buscar la información asociada a esa temperatura. Y no era cualquier tabla, sino que era la tabla de líquido saturado. Entonces, ¿por qué sabíamos eso? Bueno, porque la verdad es que el agua, ¿cierto?, que ingresa a las bombas, normalmente están en ese juego de que pasan de un punto líquido a uno de vapor, y hay que ir jugando con eso. Entonces, por eso uno sabe que cuando se habla de bombas, normalmente uno recurre a la de líquido saturado. Hablo de agua saturada. Y bueno, así es como nosotros obtenemos esta eficiencia. Bueno, estimados, y ya para finalizar el video, vamos a ver este ejercicio de toberas. Dice que se tiene una tobera donde ingresa argón a una temperatura inicial de 600 Kelvin, con una presión inicial de 15 bar, y entra una tobera diabática en la que se expande a una presión, ¿cierto?, final de 150 kilopascales. La eficiencia de la tobera, recuerden que la describimos con la letra N por su nombre en inglés, es de 92%. Y nos preguntan determinar la temperatura de salida del argón. Bueno, entonces acá lo primero que tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, es alguna información que es necesaria debido a esta palabra que aparece aquí, la palabra adiabática. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar información en la tabla termodinámica. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar la información que nos da el proceso adiabático, que si se recuerdan lo vimos en la parte de gases ideales. Entonces vamos a buscar en la tabla termodinámica la información necesaria del argón. Entonces, vamos buscando lo que es el argón. Y tendría que aparecer por aquí. Acá está. Entonces,
tenemos cierta información y lo que encontramos inmediatamente es esto, que es su R, el R asociado al argón es 0,2081. Entonces, el R del argón es 0,2081. ¿Por qué es relevante tener conocimiento, cierto, de esa información? Se preguntarán ustedes. Creo que es algo que eso sí no se mencionó en su minuto, y es porque para yo determinar algunos elementos del argón, yo necesito lo que se denomina el C sub P. El argón es un gas monoatómico, entonces la capacidad calorífica o el calor específico de un gas ideal monoatómico, ojo ahí, gas ideal monoatómico es igual a 5 medios R. Es una ponderación. Y esto nos da 0,52 kilojoule por kilogramo Kelvin. ¿Ya? Y además, para poder utilizar esta información, nosotros vamos a necesitar otro elemento que también aparece o debería aparecer en eh, en estas tablas. Si se dan cuenta acá, tenemos la tabla del argón y acá tenemos la constante del gas, C sub P, C sub B y K. Que si se recuerdan, tiene que ver con lo que nosotros vemos aquí. Y tiene que ver con la parte de eh, la expansión adiabática. ¿Ya? Entonces, gamma para el argón es 1,67. Acá normalmente le ponen la letra K, pero es lo mismo. Si ustedes se recuerdan, para esto nosotros utilizábamos, cuando era diabático, nosotros hablábamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la presión, ¿cierto? Decíamos P por B elevado a gamma igual a una constante, ¿cierto? Bueno, pero también lo podemos utilizar para lo que es la temperatura. Si nosotros utilizamos la ecuación del gas ideal, eventualmente esto se puede usar para la temperatura. ¿Cómo queda la expresión de la temperatura utilizando esta misma de gases ideales, de procesos adiabáticos? La respuesta es la siguiente. La, te la temperatura de salida cuando la entropía 1 es igual a la entropía 2, sea reversible, es igual a la temperatura 1 por presión 1 dividido presión 2. Todo eso elevado a 1 menos gamma dividido gamma, el mismísimo gamma. Lo que nos queda, 600 Kelvin por la presión 1, que es 15 bar, pero por 10 a la 5. Y dividido por, esto para que me den pascales, por si acaso. Y dividido por 150 por 10 a la 3 pascales, ¿cierto? Y todo esto elevado a 1 menos 1,67 y todo eso dividido por 1,67. El resultado de toda esta operación es 238,8 Kelvin. ¿Ya? Ahí obtenemos lo que es la temperatura en grados Kelvin. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, nos estamos acercando ya a calcular, ¿cierto?, lo que es la temperatura. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad de una tobera, ¿cierto?, cuando la entropía 1 es igual a la entropía 2 de salida de una tobera, es igual a 2 por entalpía 1 menos entalpía 2 sub S. Pero otra forma, y ojo, ocurre, ¿cierto? Esto es lo que importa. Otra forma de escribir entalpía es a partir, especialmente la específica, es a partir del C sub P por la temperatura. Entonces,
la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por el C sub P por la temperatura 1 menos la temperatura 2 sub S. Ya entienden, ¿cierto?, que es cuando la entropía es constante. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 0,52 por 600 menos 238,8. Y eso nos da 613 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad de salida que tiene esta tobera. Entonces, nosotros tenemos que sacar, esto es la parte cuando la entropía inicial es igual a la final, para un proceso reversible. Pero ahora cuando hablamos de tobera, yo necesito la real. Entonces, c cuadrado 2s al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a, en este caso, 0,92. Y esto implica que C2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,92 por 613. Permitiendo, ¿cierto?, que la velocidad 2 sea igual a 588 metros por segundo. Y nos vamos a colgar de esta misma expresión, pero ahora en relación a esta velocidad. Entonces, 588 va a ser igual a la raíz cuadrada, no funciona lo que quería, a la raíz cuadrada de 2 por C sub P por la temperatura 1 menos al ingreso, ¿cierto?, menos la temperatura de la salida. Entonces, 588 al cuadrado va a ser igual a 2C sub P por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Entonces, si hacemos los despejes necesarios, vamos a llegar a que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 menos 588 al cuadrado dividido 2 por C sub P. Y esto nos da la temperatura de 267,7 Kelvin. Bueno, estimados, espero que estos ejercicios sean de utilidad para ustedes, permitan mejorar el entendimiento, ¿cierto? Y la utilización e importancia de las expresiones que vimos en clases. No son cosas inútiles, son cosas un poco más tangibles y lo más importante es que este tipo de elementos se utilizan en la industria. Toberas, bombas, difusores, eh, compresores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, estimados, espero que sea de utilidad y nos estamos viendo en la próxima clase.